Yo quisiera preguntarles algo, me parece importantísimo todo lo que se ha dicho. Pensaba ahora que preguntaba a Tomás cómo habría sido el mundo antes de toda esta proliferación de las imágenes y pensaba que pues que quizá el ser humano en su lugar más originario pues sí hacía los dibujos, sí hacía imágenes, Ujú, pero también sabemos que hacía música y quizá una música que estaba también muy vinculada primero al ritmo y que probablemente empieza a nombrar las cosas y eso es un acto poético. Recuerdo ujú, otra vez que Octavio Paz lo dice muy bien en El arco y la lira, incluso evocando a Nietzsche, ¿no? Que dice el primer acto de nombrar es un acto poético, porque nombrar es metaforizar, empezar a poner nombres, ujú. es eso. Y y entonces ahora que escucho esto que decías, pues que en realidad la poesía siempre tuvo un lugar importante en las culturas primitivas, tuvo un lugar muy importante. Y me pregunto si esta descolocación o este olvido de la poesía que estamos viviendo, algo tiene que ver con con la corrupción del lenguaje, con la corrupción de la palabra. Y entonces querría preguntarles a los dos como poetas, eh, a qué atribuyen o en qué momento, cómo es que se da el proceso de corrupción de la palabra? Porque Javier evocaba hace rato el Evangelio, bueno, la Biblia, como en la misma Biblia, también desde el Antiguo Testamento, hay un lugar muy importante de la palabra a pesar de que las propias palabras de la Biblia son difíciles de interpretar, son metáforas, como decía Javier, hay una enorme tradición de exégesis bíblica, pues que detecta los usos alegóricos y que son difíciles de interpretar, pero todo eso es poesía. Y quizá el buen lector de de la Biblia o el buen lector de la poesía, pues justo es este que tiene esta capacidad o que no ha perdido esta sutileza espiritual para poder detectar esa fineza que hay en el uso de las palabras. Pero ¿cómo se corrompe la palabra? ¿Es acaso por el poder? O sea, ¿en qué momento se rompe la idea de que el lenguaje era, como dice Paz, lenguaje de comunión y de pronto el lenguaje más bien parece que es un arma, como decía Javier, ¿no? Algo destructivo y hoy lo vemos como nunca, ¿no? El lenguaje es para aniquilar al otro, no es para comunicarse con el otro. Y parecía que la poesía se vuelve solo ese espacio en donde llega a haber algo de comunicación, pero, pero pues la corrupción de la palabra habría roto o habría terminado con ese interés que en su momento hubo en la poesía. No lo sé, ¿cuál es su percepción a este respecto? No sé, Javier, dos cositas. De lo que mencionas, creo que sí es importante. Me vinieron tres ideas cuando estabas hablando. Una, creo que Javier, lo que le tocó vivir, la experiencia del dolor, y allí vino muy claramente cómo la palabra, cómo el poema, el poeta que calla, porque ya no puede escribir, eh, liderea, peregrina, hace un peregrinaje largo por las tierras del norte y del sur con poetas, ¿sí? O sea, lleva el poeta que ya no escribe, lleva el dolor, ¿sí? Y lleva a los poetas que hablan de ese dolor, que lo expresan con poemas, ese dolor, que comparten eso. Me parece que eso está allí, eso quedó allí, es parte de una memoria viva, ¿sí? En un mundo donde, que ya hemos platicado y ya no quiero caer en ese lugar común de la velocidad del cambio, van cambiando, van moviéndose, etcétera, y, pero ya está, allí está esa huella, ¿sí? Allí está esa huella que mostró que la poesía, ¿sí? Tiene que algo muy importante que decir y convocar a de cientos y a miles, ¿sí? Y en este caso, hablar del dolor, ¿sí? Purificar el dolor,
¿sí? Convocar a la solidaridad ante el dolor humano. Después gana el número, son tantos millones, ¿sí? El número, ¿no? Gana, las estadísticas ganan, el tema se trata con números, ya no se trata con palabras, ¿sí? Me estoy mencionando un ejemplo, ¿no? Y otra cosa que es muy cierta, es decir, la palabra se vuelve, ha sido, pero ahora ya es un abuso, es prácticamente la corrupción de la lucha del poder con la palabra, ¿no? Es decir, el uso de la palabra, ¿sí? Para ejercer cualquier tipo de poder, si quieres, ¿no? El miedo, las amenazas son con palabras, tú prendes ahí el TikTok o todo, las amenazas de un grupo criminal en este país es con palabras, oye las palabras más infames y la usan con las palabras, ¿sí? Es decir, hay una, yo diría que una ausencia del entendimiento o lo que Javier ha trabajado desde otra perspectiva en términos de lo... Tú usas una frase, Javier, ya no recuerdo, no quiero, de lo más, lo que se vuelve más gacho es lo mejor o algo así, dicho bien. La corrupción de lo peor es la corrupción de lo mejor es lo peor. Qué forma de repetirlo tan garrafal, pero bueno. La corrupción de lo mejor es lo peor, que pero, es de... pero eso es. Entonces tú ves cómo usan las palabras para amenazar, para mentir, para imponer, para regañar, pa. Entonces, y son palabras, son sonidos, son el tono de voz, ¿sí? Entonces tienes todo este lado oscuro, digamos, este lado oscuro pasajero, son pasajes, y cuando tú vas a las palabras en los términos que tratamos de reflexionar ahorita, a estas palabras de la poesía, de la tradición, estas palabras trascienden su contextualidad, por eso perduran, ¿sí? Porque son palabras que están ahondando mucho más allá en el sentido mismo de la vida, ¿sí? No se trata de explicar la vida, de condicionar la vida, etcétera, se trata de entenderla, ¿sí? Pues el origen mismo de la vida van estas palabras. Porque si tú entras en estado de oración, de devoción, yo digo que ahí el cuerpo, por ejemplo, la unión de las manos, a mí me gusta mucho la tradición árabe que conoce muy bien aunque no, también la cristiana la tiene musulmana, no árabe, pero el mundo árabe lo vive bien, de poner la frente en el piso, ¿no? De ponerte a ras del suelo, de sentir esa humildad infinita, de dar gracias, de inhalar y exhalar. Y en ese momento vienen las palabras de las oraciones, ¿sí? Y tienen un enorme poder, ¿sí? Te centran, estás allí, sabes que formas parte de esa inmensidad, que eres una mota, que no eres nada, pero por otro lado, eres ese ser que eres consciente de ti mismo en esa unidad y lo estás viviendo, lo viven los pueden vivir algunas madres de la cruz, lo pueden vivir los cistercenses, lo puede vivir un budista, y todos hacen esa práctica de recogerse a sí mismo, de entrar en silencio y de ir con sus palabras hacia adentro, pronunciarlas, ¿sí? Y abrir esa experiencia del misterio del ser humano, ¿no? Y me parece que nosotros que no estamos en espacios de conventos, ni de templos, ni de nada, pero que participamos de una tradición poética, hacemos lo mismo, ¿sí? Bueno, tratamos de registrar lo mismo de alguna manera, tratar de estar tocando ahí, y cada vez lo que es muy padre, que cada vez es distinto, ¿sí? Es lo mismo y distinto, ¿sí? Es este fenómeno, ¿no? Que le vas dando, que le va dando vuelta. Yo creo que yo, un poco para completar lo que dice Tomás, siendo más, entrando en una línea más histórica, ¿no? Yo creo que el régimen con la ilustración y todo eso que le dio, y el positivismo, que le dio a la razón y al lenguaje racional la preeminencia sobre el lenguaje poético, incluso vio a la poesía con desdén, como si fuera un lenguaje
pues que pertenece a mundos premodernos, a seres primitivos, ¿no? Este, creó espacios, unívocos, ¿no? La poesía no es unívoca, ¿no? De ahí tú decías cosas interesantes, Piu, en ese sentido. Ahí está la Biblia, y sobre ese puñado es un montón de páginas de poemas, salmos, eh, parábolas y todo eso, pues Así. exégesis y exégesis, interpretaciones del orden racional para crear un canon. Esta es la verdad, ¿no? Se ha llegado, esta es la interpretación canónica. Y el pensamiento puramente racional que quiere apropiarse de la verdad, que es el viento, para volver al principio, es ese ruaj que va por todos lados, que sopla donde quiera, que captura el poeta, se vuelven, concretudes terribles, ¿no? Que nos llevan, pues diría Adorno, ¿no? Toda verdad nos llevó a Auschwitz, la interpretación de una verdad, ¿no? Sí. El creer que se puede poseer la verdad y se puede ser explicada racionalmente, nos ha llevado pues a momentos espantosos en la historia humana, ¿no? Es decir, el régimen del logos visto como apropiación de la verdad. La poesía no dice eso, ¿no? Como lo ha mostrado Mauricio Beuchot, la poesía dice hay verdad, pero no puedo decir todo sobre esa verdad. Y entonces recurre a la metáfora, recurre a la música, al sonido, para abrirnos al misterio de la verdad, ¿no? Porque la verdad no puede ser asida absolutamente de manera racional, ¿no? Pero eso ha quedado a un lado, incluso el mismo pensamiento racional, el pensamiento concreto de una interpretación de la verdad puramente racional que nos llevó, pues, a los grandes desastres, hasta Auschwitz, ¿no? Para ponerlo como la gran paradigma del horror, de lo que puede hacer la apropiación de la verdad, que excluye todo lo demás, que excluye la fuerza del uno, la grandeza del uno, la incapturabilidad del uno, para utilizar el lenguaje que está usando Tomás, nos ha llevado con estos medios electrónicos, con el Twitter, con el Instagram, con todas estas formas, ahora sí que a una degradación del lenguaje, ¿no? Es decir, todo se vale. Sí, No, sí, no hay régimen racional, pero tampoco hay régimen poético, ¿no? Entonces se vale el insulto, se vale la maledicencia, y lo único que importa es el mensaje, ¿no? El sí. mensaje, además, que cada vez está mediado por el algoritmo. La verdad se volvió el que posee el mejor algoritmo, ¿no?